Bienvenidos a un nuevo video. En este caso vamos a ver escalas. Partamos de la idea de tener que representar gráficamente una porción de la superficie terrestre en un plano para de esta forma crear un mapa o una carta. Para llevar estas grandes extensiones de tierra a un pequeño pedazo de papel, debemos reducirla de tal manera que guarde una relación uniforme y proporcional. Esta relación entre una distancia en el mapa y la distancia correspondiente sobre el terreno se conoce como escala de la carta. Si por ejemplo tenemos representado este camino en una carta y la escala de la carta es de 1/50.000, sabemos que 1 centímetro en la carta corresponde a 50.000 en el terreno, o lo que es lo mismo 500 metros. O sea, que 1 centímetro en este pequeño camino de acá corresponde a 50.000 centímetros en el mismo camino en el terreno. O es lo mismo, como había dicho antes, 500 metros. Siempre teniendo en cuenta en este caso que el denominador de la escala de esta carta es de 50.000. Estas cartas se pueden clasificar según la escala de la misma en grandes, cuando van de 25.000 a 50.000, medianas, cuando van el denominador de 100.000 a 250.000, y chicas, cuando van de 500.000 y menores. Analicemos este triángulo donde L es la distancia medida en el terreno, M es la distancia medida en la carta y D es el denominador de la escala. Para sacar la distancia que tengo en el terreno, puedo multiplicar la distancia en la carta por el denominador de la escala. Para obtener la distancia en la carta, puedo multiplicar la distancia medida en el terreno dividido el denominador de la escala. Y si no sé el denominador de la escala, lo puedo obtener dividiendo una distancia entre dos puntos que conozco en el terreno dividido una distancia medida con la regla en la carta. Entonces, por ejemplo, si lo que yo quiero hacer es obtener la distancia en el terreno y sé que la distancia en la carta es de 16,7 centímetros o 0,16 metros en una carta de 1/50.000, el resultado es 8.350 metros en el terreno. En cambio, si lo que yo desconozco es la distancia en la carta, pero sé que en el terreno entre dos puntos hay 5.400 metros y la carta que yo trabajo es de 1 en 25.000, puedo llegar al resultado de que hay 21,6 centímetros en la carta entre esos dos puntos. Pero si no sé cuál es el denominador de la escala, pero conozco que entre dos puntos en el terreno hay 7.000 metros y los mido esos mismos dos puntos en la carta y me da que es de 7 centímetros, puedo llegar al resultado de que el denominador de mi escala es de 100.000. Siempre para realizar estas operaciones, recordemos que las mismas deben estar en la misma unidad de medida cuando nos referimos a distancias en el terreno o en la carta, no pudiendo dividir metros por centímetros o kilómetros por milímetros. Por lo tanto, debemos tener en claro la escala de medidas de longitud y cómo pasamos de una a otra, siendo conveniente, para no complicarse, trabajar siempre en metros. No obstante, recordemos que cuando hablamos de distancias en el terreno, es conveniente expresarlas en kilómetros o en metros. Y en la carta siempre va a ser mejor hablar de centímetros o milímetros. Bien, no olviden suscribirse al canal para seguir recibiendo estos videos y aumentar nuestro nivel de instrucción.